Lo que no han entendido muchos en Colombia es que cualquier ingreso que alguien tenga por algo que haga en el Estado o deje de hacer, distinto de su sueldo, es corrupción. Claro, totalmente. Bueno, pero hay cientos Pareciera que no se ha entendido. que no lo tienen claro, ¿no? En muchos, no, ni hablemos de detalles, ¿no? Pero si los mal ladrones se sienten muy correctos y muy honestos. Muy buenos días o buenas noches desde la hora que nos estén escuchando a todos. Este es el podcast El Poder del Hacer, un podcast diferente en donde la intención es más que entretener a la gente, es enseñarle a la gente, es enseñarle a través de las experiencias, de las historias de personas que realmente han podido transformar, que han podido dar resultados, que han podido hacer. Y hoy estamos con una persona eh, que tiene una trayectoria impresionante, un invitado muy especial. Estamos aquí con Enrique Peñalosa. Yo creo que usted no necesita presentación, pero voy a hacer una pequeña introducción. Es una persona con más de 40 años en el servicio público, que no, por cierto, le estoy diciendo viejo, Estoy experto. viejo, pero pero estoy feliz y contento y bien de salud, felizmente. Eso está muy bien, eso está muy bien. Un experto en urbanismo, 2 veces alcalde de Bogotá en el 1998 al 2001 y 2016 al 2019. Y ahora candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Matías. Muy amable. Qué gusto tenerlo por acá. Pues le voy a empezar haciendo 3 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Em, Quisiera preguntarle si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál superpoder? Eh, bueno, sería maravilloso un superpoder para lograr hacer las cosas que uno se imagina que se deben hacer, como una varita mágica. Una buena respuesta. Y quisiera empezar preguntándole, ¿hay algo que usted haya hecho de lo que se sienta especialmente orgulloso? Bueno, felizmente tengo muchas cosas de las que me siento muy orgulloso. Y además, pues realmente yo creo que logré hacer más cosas, mucho más cosas he logrado hacer de lo que jamás me hubiera soñado cuando tenía 20, 25 años. Eh, y creo que he hecho cosas que le han cambiado la vida a la gente, aquí en Bogotá, en Colombia y en muchas partes del mundo. Pero, por ejemplo, cosas así como que me llamen la atención, que pocos se conocen. Tal vez yo, por ejemplo, hice en Bogotá como 120 kilómetros de, uno podría llamarlas autopistas para bicicletas, parques lineales, alamedas, una vía peatonal como de 15 metros de ancho, que va desde Fontibón hasta Suacha, como 24 kilómetros, con cables soterrados, arborizada en los lados, que pasa por el borde de la biblioteca Tintal en un brazo que tiene, y, y que también hicimos nosotros, obviamente, la biblioteca Tintal, como todas las demás de Bogotá. eh, y También pariente de esto es el Parque Lineal del Guanamarillo, como 20 kilómetros que van como desde el Parque del Virrey hasta el Parque de la Florida, eh, atravesando sectores de estrato 18 hasta estrato 2, 1. En fin, esas cosas me enorgullece, por supuesto, haber hecho Transmilenio, haber hecho más cosas de estas, me enorgullece haber hecho aceras. Es que es para los jóvenes hoy, que seguro son su audiencia, es muy difícil imaginar cómo era la Bogotá hace 27, 28 años cuando llegué a la alcaldía, Claro. donde no había prácticamente una buena acera en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, no había una acera. Entonces la pelea fue una guerra a muerte para quitar los carros de las aceras, para hacer aceras. Yo puedo asegurar que no hay una sola acera buena que ustedes vean hoy en Colombia que existiera antes de Peñalosa uno en la alcaldía. No, Y eso fue una guerra durísima. Además, todo lo que yo he hecho es para construir igualdad. Yo creo que ese es el hilo conductor, donde hacer respetar a los peatones por los ciudadanos de carro, que eran el 10%, pero que obviamente se sentían de mejor familia. Incluso Transmilenio también, por primera vez con Transmilenio, que además fue crear Transmilenio conceptualmente, aunque
tomamos la idea de Curitiba, lo mejoramos radicalmente y se ha sido copiado por más de 300 ciudades del mundo. eh, Tantas misiones extranjeras venían a conocer Transmilenio, que Transmilenio era tal vez la única empresa de servicios públicos del mundo que cobraba como $2.000 el día para atender misiones extranjeras. Y haber tenido, lograr haber hecho eso, que construye de nuevo, le mejora la vida a la gente, le permite que tenga mucho más tiempo con la familia, que, que pueda trabajar en sitios más lejos, que, en fin, sea más también también contratamos el metro, por supuesto. Sí, que sea más feliz. Es que, digamos, cosas que hicimos son tantas que, pero digamos, lo que a mí me llama más la atención, digamos, el metro, me enorgullezco infinitamente de haber contratado el metro, porque todo lo que se está haciendo lo dejamos contratado nosotros. Es decir, ningún alcalde ni presidente podía ni pararlo, ni cambiarlo, ni mejorarlo. Es exactamente lo que nosotros dejamos diseñado, financiado y contratado. Solo se está ejecutando el contrato que dejamos. pues, de hecho, usted se me adelantó un poco porque yo le quería hacer una pregunta de eso. Usted, es decir, Pero es que muchas personas podrán decir que sus decisiones en Bogotá podrán ser controversiales, que pueden tener detractores, pero nadie puede decir que usted no influyó o es de las personas que dejó las obras y las decisiones más influyentes de Bogotá en los últimos 30 años. no, yo diría que no los últimos 30, los últimos 100. Posiblemente, de acuerdo, porque una llevamos 70 hablando de eso. Modestia aparte, pero es que usted yo creo que le queda muy difícil andar en Bogotá 10 o 15 cuadras sin pasar por alguna cosa que hayamos hecho. Sí, y a mí me gustaría mencionarle algunas a la audiencia y hacerle una pregunta al final. Usted creó la ciclorruta, como lo mencionó, Transmilenio. Hasta la palabra Hasta la ciclorruta fue un palabra. invento mío. Así Cuando es. prácticamente no había ciclorrutas en ninguna parte del mundo. Es decir, solamente había donde siempre había habido, en Holanda, en Dinamarca, algo en Suecia, pero no había ciclorrutas en Londres, ni en Madrid, ni en París, ni en Nueva York. Y nosotros hicimos una red que obviamente hace que Bogotá hoy sea la ciudad con más ciclistas en América. Pero de nuevo, para construir igualdad, lo que estamos haciendo es construir valores y construir una manera de vivir. Es que yo creo que las obras son un medio. Entonces, ahí lo que mostramos es que el ciudadano en una bicicleta vieja de 300.000 pesos es igual de importante al que va en un carro de 100 millones de pesos. Eh, y como con las aceras o las bibliotecas, ¿qué es lo que las bibliotecas hacen? En este país donde hay tanta corrupción, esas mega Sí. bibliotecas, esos templos, lo que muestran es que los importantes en la sociedad no son los que tienen joyas o carros caros o ropa cara o yates o cosas de esas, sino los que saben, los que enseñan. Y aún si un empresario es importante, no es porque tenga, sino porque sabe y porque enseña. De Entonces, acuerdo. hicimos además parques, más de 1.500 parques. Sí. Yo además creo que yo conseguí más tierra para parques que todos los alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Eh, y hicimos proyectos de vivienda para más de 500.000 personas, más que una Manizales. Pero además no solo proyectos, sino con el mejor urbanismo de Colombia, como lo que se está haciendo ahora en Lagos de Torca o que lo dejamos andando, Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir. Entonces, de nuevo, para hacerle la vida más feliz a los ciudadanos, hacer la vida más feliz. Entonces, yo sí le agradezco a Dios y a los ciudadanos que me han dado esa oportunidad. Ahora bien, yo menciono las cosas que hicimos. Hay muchas que no pudimos hacer. Y Y eso ahí no le me falta, hay muchas que no he mencionado, ¿no? le faltaron algunas, eso le iba a decir, los Me CEPES, faltaron el Bronx muchísimas. Distrito Creativo. Entonces, los CEFE, los centros de felicidad, 5 centros de felicidad. Yo fui, por ejemplo, además el que invité al maestro Botero a hacer la donación para hacer el Museo Botero. Yo fui el que invité a la familia Santo Domingo para hacer la donación, para hacer la biblioteca y el Teatro Santo Domingo. Eh, Cosas que no se les habían ni pasado por la mente, ¿no? No es que estuvieran pensándolo, no. Al maestro Botero, cuando le dije inicialmente, me mandó al diablo, más o menos. Solo que tuvimos el proceso de comprar una escultura y yo le dije, yo le hago el museo que quiera, como quiera. Y cuando ya estaban muy avanzados, entonces, y se enteraron los del Banco de la República del tema, entonces, entonces el maravilloso gerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, dijo que él se lo hacía. Y, y entonces, obviamente, el maestro Botero se sintió que que quedaba en mejores manos su colección en una
en un museo hecho por el Banco de la República que por la Alcaldía de Bogotá. Entonces, pero la idea y todo el empuje de todo eso fue 100% inicialmente mía. Es decir, Buenísimo. Esa sí no me la sabía, le no, y confieso. muchas otras, es decir, y las que faltan. Lo importante no es el pasado, sino las que faltan para jóvenes como usted y para otros más jóvenes. Por ejemplo, tenemos que hacer, el río Bogotá está avanzando y está bastante descontaminado, va a quedar totalmente descontaminado en los próximos 5 o 10 años. Eh, Tenemos que hacer un malecón, como en todas las ciudades civilizadas del planeta, más tiene que tener un borde duro, un muro de retención, como en todos los ríos urbanos del planeta. Claro. Y entonces Aquí un en Washington malecón hay uno maravilloso, espectacular, que de deja claro que Washington, es posible, claro. Aquí yo estoy de viviendo en todas Washington. partes. ¿Usted está en Washington? Acá estoy, sí, señor. Ah, no, por eso, en Washington, todo este sector, digamos, de Georgetown y demás. Pero obviamente hay muchos mejores que el de Washington, los de Nueva York, sobre el río Hudson, sobre el East River, los de Melbourne, los de, bueno, en Montería, en Barranquilla, para no ir más lejos. Eh, pero este podía ser espectacular el de Bogotá porque fue desde Tibitó, es decir, en Sopó, Cajicá, Chía, pasa por Cota, sigue hasta pues frente a Cota, frente a Mosquera, pasa hasta Soacha y llegar al embalse del Muña, que va a quedar totalmente descontaminado. Debe ser un lago que no se puede permitir que se privatice, sino que tiene que ser un parque público alrededor de todo el embalse del Muña. Y entonces, para todos estos sectores populares de Cibaté, Soacha, Bosa, eh, y luego por todo el río Tunjuelo, un parque lineal que suba y que atraviese también todo el sur de Bogotá, suroccidente, suroriente, suba hasta el embalse de la Regadera, luego otro que suba por el río Fucha. Parte del Tunjuelo y del Fucha ya los hicimos y el del Guanamarillo ya lo hicimos, pero entonces digamos otra cosa es que haya un cable que suba desde la carrera séptima con 134, pase al embalse San Rafael, a otro parque público maravilloso, y por todo el borde del río Teusacá, por todo el cañón de la Calera divino para bicicletas, y luego coja todo el valle de la Calera de Sopó y empalme otra vez con Tibito. Así tendríamos una red de parques lineales y ciclorrutas, más que todo por el borde de frentes de agua y en medio de la naturaleza y con cafés y demás, de más de más de 300 kilómetros, yo diría que hasta 400 kilómetros. Esto cambiaría por completo la vida y además de nuevo construiría igualdad, porque sería tan maravilloso que ni los más ricos podrían evitar ir a eso. Así es, así es. Y parte de la pregunta que le quería hacer es, usted ha hecho mucho, pero ¿cuál es el secreto? Aquí hablamos mucho de pasar un poco del dicho al hecho, ¿no? Claro. ¿Cómo hace una persona para llegar a ese tipo de espacios y no quedarse, como lo hemos visto tantas veces en Colombia y lo vivimos además durante tantos años, en simplemente discursos bonitos, sino en acciones, en resultados? Bueno, esto me parece importantísimo. Podríamos hablar muchas horas sobre esto, sobre el tema gerencial. ¿Cómo es que se hace? La realidad es que para la gran mayoría de los políticos lo que les interesa es el poder, no tienen muy claro para qué, ¿no? Entonces, a mí es al revés, lo que me interesa es para qué, no me interesa el poder. El poder es solo un medio, como un asador, como un destornillador, en fin. Entonces, yo quise tener poder para poder implementar mis sueños. Entonces, yo era que las cosas comienzan con los sueños, casi que comienzan antes, con una ideología. Por eso yo le hablo del tema de la igualdad. La ideología es como un lente a través del cual uno ve la realidad. Entonces uno tiene ciertos sesgos. Entonces uno tiene el sesgo de cómo es que hay cosas que la gente puede mirar pero no las ve. Por ejemplo, hace solamente 110 años las mujeres no votaban. Y no votaban no en Colombia, no votaban en ninguna parte del mundo. Y a todo el mundo le parecía eso normal. No, hasta que alguien dijo, bueno, es una estupidez, es una locura, ¿cómo es que las mujeres no votan? Entonces la misma cosa. Yo creo que uno mirando los problemas a través de un lente descubre cosas, descubre, por ejemplo, lo absurdo y lo irracional es de que en una vía un carro con un solo pasajero ocupe el mismo espacio que un bus con 100, ¿no? Eso obviamente no es democrático. O que un carro esté irrespetando al ser humano estacionado en la acera, o que
los ciudadanos de menores ingresos que no tienen acceso a fincas o a clubes o que no tengan unos excelentes parques, campos deportivos, etcétera. Entonces, primero comienza con el sueño. Eh, los sueños, además, esa visión ideológica permite identificar proyectos. Aquí las cosas se hacen es en función de proyectos. Luego viene la capacidad gerencial. La capacidad gerencial eh, tiene que ver, obviamente, primero con identificar los proyectos, pero digamos, es interesante, yo creo que lo más importante que es la gerencia para hacer cosas eh, donde hay involucradas muchas personas. Y no, los buenos gerentes no son ni los más inteligentes, ni los que tienen más posgrados, al revés. A veces, cuando las personas, los que no somos tan inteligentes, entonces de pronto somos mejores que el mejor de la clase para ser gerentes, porque nos damos cuenta desde muy rápido que hay unos que son mucho más inteligentes que nosotros. Y entonces no solo nos damos cuenta, sino que aprendemos a aprovechar los conocimientos que tienen. Y entonces toca escoger la mejor gente, gente excelente. Y toca lograr que trabajen en equipo, que se ayuden. El peor problema en la administración pública, pero aún también en la privada, son los celos y los egos y demás. Entonces necesita que la gente se integre, se quiera. Y hay algunos que nunca se integran y entonces toca sacarlos. Yo he tenido que retirar a gente excelente de mi equipo, no porque fueran bandidos, ni porque fueran incapaces, ni porque no fueran inteligentes, sino porque no eran buenos miembros de equipo. Entonces, y además que le quede el mensaje, la lección a todos los demás. Entonces, la otra cosa, entonces que a los proyectos uno los coja como un animal de presa, animal a su presa y no la suelta, ¿no? Hay que perseguirlo así obsesivamente y el tiempo, digamos, del gerente o del alcalde en este momento, del presidente, hay que dedicarlo a los temas, no a una cantidad de cosas rutinarias que le toman tiempo a los gobernantes. Por ejemplo, yo jamás iba a cócteles ni cosas de esas. Eso es perder tiempo, ¿no? Hay que tener ciertos nunca ir a nada, porque además si usted va a un cóctel de un gremio o algo, le toca ir a todos los demás. Entonces, tampoco voy a las juntas directivas a perder tiempo. La junta del acueducto, de la energía, o de por más que sean entidades muy poderosas, pero allá a perder 3 horas de tiempo. No. Solamente le dedico mi tiempo a los proyectos difíciles, nuevos, con riesgo de fracasar. Ya eso sí le dedico. Y además los proyectos deben tener gerentes. Para hacer Transmilenio no puede ser el secretario de movilidad el que hace Transmilenio. O para hacer las bibliotecas no puede ser la secretaria de educación la que hace las bibliotecas. Tiene que haber un gerente de proyecto. Porque el secretario de movilidad tiene 10 otras cosas que estar pensando, o el director del IDU. Entonces tiene que haber un gerente del proyecto que piensa 25 horas al día en el proyecto. Eh, y eh, tiene que haber también un empoderamiento. Esta es otra de las cosas que se logran cuando uno escoge gente excelente y se tiene claro el objetivo, se le define el objetivo y y se, se tienen los valores, la cultura organizacional, es decir, qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es, los parámetros éticos, digamos aquí, vamos a lograr este proyecto, pero eso no implica que si para lograrlo tenemos que permitirle a un concejal que robe. No. Es decir, hay ciertas cosas, puede que usted pueda hacerle un favor y nombrarle un recomendado, algún mensajero al concejal, pero definitivamente no le vamos a permitir a nadie que robe para sacar un reto adelante, así fracase. Y obviamente hay algunos que han fracasado, porque no hemos hecho las concesiones clientelistas que han querido algunos bandidos, que se sienten muy correctos además. Eh, entonces, eh, hay unos consejos gerenciales también, digamos, que yo diría son como consejos de abuela, más que de gerencia. Yo tengo algunos posgrados en administración y demás, aunque yo creo que eso de liderazgo uno lo aprende. Yo jugué fútbol y yo tuve incluso una beca por jugar fútbol. Y yo creo que aprendí más de gerencia y liderazgo jugando fútbol que en los posgrados de administración que tuve o los libros que he leído sobre el tema. Enseña mucho el deporte. Claro, sobre todo el deporte de equipo, de disciplina, esfuerzo,
así es. eh, trabajo de equipo, uno aprende a perder, a ganar, en fin. Persistencia, persistencia, porque si uno tiene que persistir, ¿no? A mí, en ese tema también es importante yo por qué persisto, por ejemplo, cuando he perdido tantas elecciones. Dicen que uno aprende cuando pierde, entonces si esto es así, yo debo ser un sabio, porque he perdido muchas veces. Entonces, Esta ya vendría siendo ¿no? Entonces, la segunda o la tercera la presidencia, pero la tercera, pero yo también antes de ganar la pasada alcaldía había perdido 3 veces, o sea que bueno, no me preocupo. Pero digamos, Van Gogh pintó toda la vida y nunca vendió un cuadro. ¿Por qué seguía pintando? Pues porque es lo que le gusta. A mí lo que me gusta es, mira, todos los líderes religiosos de la historia han enseñado que lo que hace feliz a la gente es trabajar por la felicidad de los demás, ya seas los de su familia, los de su barrio, los de su comunidad, algún grupo. Eso es todos los líderes religiosos de todas las religiones. Entonces, esto me apasiona, pero entonces volvamos al tema de los consejos de la abuela. Uno, por ejemplo, hay que tenerle horror, hay que tenerle pánico a todos los aduladores. Todos los que adulan, en esto de la política hay un montón de lagartos aduladores. demasiados. Cualquiera que adule, lejos de mí, ¿no? Cualquiera. Eh, Cero. Además hay mucho ladrón, ¿no? Que quiere es hacer negocios en el gobierno y quiere hacer cosas y que no le haga favores y demás. Lo que no han entendido muchos en Colombia es que cualquier ingreso que alguien tenga por algo que haga en el Estado o deje de hacer, distinto de su sueldo, es corrupción. Claro, totalmente. Bueno, pero hay cientos Nadie pareciera que no se entendió. que no lo tienen claro, ¿no? En muchos, no, ni hablemos de detalles, ¿no? Ey, Pero si los mal ladrones se sienten muy correctos y muy honestos, ¿no? le tengo muchas preguntas después de su intervención. De hecho, arrancando por, digamos, yo siempre he creído que liderar es delegar y delegar también es hacer. Por eso es lo que Lo yo acaba, decía hace lo rato. acaba de Por eso yo mencionar, decía, claro. Y por eso lo que yo decía es que liderar obviamente hay cosas donde uno tiene que meterse en el detalle, porque si uno no está encima, no sale adelante el tema. claro, Pero vuelvo a señalar, hay que definir el objetivo, hay que nombrar un gerente, hay que empoderar, pero para poder empoderar tiene que estar claro el objetivo y tienen que estar claros los valores, la cultura organizacional. Y también a veces hay que tener un equipo, no a veces, siempre hay que tener un equipo de, digamos, altamente especializado que vaya y se meta en todas partes a controlar si las cosas van bien o no, porque uno tiene, por intuición femenina, a veces descubre que las cosas no van bien, pero también si uno pregunta, todo el mundo le dice que todo va bien. Perfecto. exacto. Entonces tiene que tener un equipo élite como una fuerza especial que tenga plenos poderes y respaldo del alcalde y que se meta en todo. Y entonces revise si sí efectivamente van bien o para uno sacar adelante hay ciertos proyectos. Entonces uno empodera, pero también supervisa. Y la otra cosa, volviendo al tema, primero los aduladores. Segundo, no nombre nunca a alguien que no pueda sacar, ¿no? Al hijo del mejor amigo o a el hijo de un jefe político. Yo tuve, digamos, algunos amigos políticos que perdí porque le nombré al hijo o la hija y después resultó que tocó sacarlos porque no funcionaban y eso es un Problema. problema. La Pues, otra cosa es que también a veces cuando uno llega a la conclusión de que hay que cambiar a alguien porque no funciona, no puede dejarse convencer de que le da otra oportunidad, que es que la mamá está enferma, que es que no, porque siempre un año después o 6 meses después termina sacándolo arrepentido de no haberlo hecho antes. Entonces, ahora bien, de nuevo aquí lo que se trata, aquí estamos hablando como si estuviéramos hablando en una empresa privada, pero es que así es, porque obviamente el gobierno, la política tiene una cantidad de presiones que son totalmente contrarias a la buena gerencia. Los políticos, primero, hay muchos, demasiados, que quieren hacer negocios, robar. Entonces, lograr nombrar gente para que les ayude a hacer negocios. Segundo, quieren nombrar a un montón de recomendados políticos, generalmente son unos paquetes, porque casi la mayoría de la gente que uno necesita, normalmente es gente que no necesita el puesto. Es gente que uno tiene al revés. A mí me toca reunirme con ellos o con ellas, con los cónyuges, y convencerlos de que hagan un servicio patriótico. Entonces los políticos les presionan para que las entidades tengan más gente de la que se necesita.
Claro. como las entidades del gobierno son monopolios, no se quiebran, entonces también hay unos sindicatos hiperabusivos que logran unas prebendas completamente desproporcionadas. Entonces, en una entidad pública, pues tiende a haber las empresas públicas con algunas excepciones raras que son eficientes como empresas públicas de Medellín. Siempre hay más gente de la que se necesita, siempre tienen un montón de prebendas que están completamente desproporcionadas con lo que es el mercado. En fin, todo eso son, cuando la pregunta son de gerencia, ¿cómo se hace? Pero yo vuelvo a comenzar y termino un redondeo. Uno tiene que estar es enamorado del proyecto y del sueño y darle, y darle, y darle, y darle, y luchar por eso, eh, pero lograr que ese se vuelva un proyecto colectivo de todo el equipo. Y son muchos. Y entonces, gracias a que hay gente maravillosa, son los que hacen los proyectos y muchas veces en el proceso incluso aparecen nuevos proyectos y la gente sugiere nuevos proyectos o aparecen y a uno hace cosas que no se le habían ocurrido antes. Maravilloso. Y bueno, le voy a hacer una pregunta, si me quiere dar la chiva se la recibo. ¿Ya tiene pensado quién podría ser su gabinete llegando a ser presidente? ¿Ha No, en lo pensado más de mínimo. En lo más mínimo. Hay 2 o 3 o 4 o 5 que se me ocurre, pero obviamente tienen que ser gente excelente de todo Colombia. Yo, de hecho, ya he tenido Bogotá tiene una maravillosa ventaja, a diferencia de algunas otras ciudades, y es que uno puede nombrar gente de todas partes. Bogotá es de todas partes. Yo tuve muchísima gente de otras partes de Colombia. Yo tuve María Consuelo Araujo o Alicia Arango de la costa, o tuve a Luis Gonzalo Morales o Andrés Escobar o a eh, Andrés Ortiz de Antioquia. Diversa. Tuve a gente, a Jairo García del Valle, tuve a Wilfredo Grajales de Cúcuta, en fin. Entonces, hay que tener un gabinete, lo que sí se necesita es gente excelente, eh, de de todas partes de Colombia. Ojalá que hayan demostrado ya que son excelentes, pero ojalá que sean también yo creo que es importante que hay mucha gente joven que es una formación. Yo creo que la gente muchísima la gente que yo he tenido en la alcaldía después se han vuelto superestrellas en el sector privado y en el sector público. Muchos de los que yo tuve después fueron ministros. Carolina Barco nunca había tenido un puesto en el sector público, era prácticamente una ama de casa hasta ese momento, pues con muchos posgrados y demás, pero después resultó canciller, embajadora, etcétera. O también Cecilia María Vélez, dos secretarias de educación mía, María Victoria y Cecilia María, terminaron de ser ministras de educación. eh, eh, en fin, muchas personas que yo he tenido resultados ministros o en el sector privado, gente que volvió muy importante, Alfonso Gómez, que trabajó con otro en la empresa de teléfonos después de presidente, uno de los vicepresidentes mundiales de Telefónica, o, o Miguel también, el senador más bueno, votado del país, ahí Miguel Uribe, por mm, supuesto. Miguel Uribe fue pues, brillante candidato y hubiera sido presidente 3 veces. mm. Es decir, Sí, pues yo, es decir, sé que hay muchas cosas que usted quisiera hacer, Enrique, y creo que una de las cosas que más se habla ahorita es la seguridad. Pero el gran problema de la seguridad en Colombia, desde mi perspectiva por lo menos, es que, es decir, todos los candidatos siempre hablan que se tiene que fortalecer la policía, que se tienen que hacer más cárceles, y eso, claro, lo entendemos todos, pero creo que Colombia tiene unos problemas estructurales que incluso van más allá de eso. Tenemos un grave problema de presupuesto, es decir, cómo se está manejando el presupuesto hoy, hay temas presupuestales muy complejos. Y hay un grave problema estructural en la justicia. La justicia no está siendo capaz de dar los resultados, quizás porque le hace falta justamente fortalecer a la justicia. Pero quisiera saber, usted, es decir, que se ha dedicado a dar resultados, ¿qué sería lo primero que usted llega a hacer? no, mire, Matías, es que, de nuevo, aquí podríamos hablar, yo voy a 2, 3, 4 debates por semana y le preguntan a uno lo mismo, como lo que usted me acaba de preguntar con todo el respeto. Entonces es un quiz de universidad
Y entonces uno dice cualquier cosa, si aquí yo digo ahora todos van a matar a los malos y demás, ¿no? Eh, yo lo que diría es que, por supuesto, que más importante, yo le puedo decir qué es lo que va a hacer con una de esas cosas que usted me acaba de preguntar, pero yo voy a responder de una manera distinta con todo el respeto. Adelante, por favor. Eh, es que obviamente yo voy a tener una gente que va a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer en el área de las finanzas públicas, del sector eléctrico, de la justicia, de la seguridad. Y obviamente yo tengo muchas ideas y podríamos compartirlas del desarrollo económico. Yo tengo muchas ideas y por eso estoy en esto, porque me apasiona. Pero por ejemplo, en el tema de la seguridad, más allá de que, insisto, yo puedo hacerle la lista ya de cosas que me interesan. Yo lo que le diría a los ciudadanos es, más que las promesas, porque sobre eso los candidatos son o somos expertos en hablar, y hay unos que hablan mucho mejor. Ahora, por ejemplo, todos en el tema de seguridad son unos machitos, ¿no? Y van a matar a los malos, y son duros, ¿no? Y salen. Entonces me dice, no, de pronto después de que uno lo oye, ¿no? Descrestando allá bobos de qué tan valiente y qué tan macho es y cómo es que va a matarlos a todos. Entonces uno diría, ¿y qué es lo que ha hecho en la vida que me muestre que sí es tan valiente? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? Si yo lo voy a contratar, normalmente uno cuando va a trabajar en algo le dice, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que usted sabe de esto? ¿No? Entonces, digamos, más que saber, mire, yo diría incluso que el tema no es que tanto sepa de uno de un tema o no, sino qué tan buen gerente es. Por eso me llama la atención su podcast. Porque fíjese que en el sector privado, por ejemplo, cambian a una persona que es gerente de una empresa de gaseosas lo mandan a gerente de una empresa agrícola. En Estados Unidos miramos últimamente, por ejemplo, qué ha pasado. Al que era presidente de Boeing, que hace aviones, lo pasaron de presidente de Ford, ¿no? Que hace carros y camiones. O más recientemente incluso al que era presidente de Pepsi Cola, que hace papas fritas y gaseosas y demás, y lo pasaron de presidente de Apple, que hace computadores y teléfonos. ¿Qué tienen que ver los computadores y los teléfonos con las papas fritas y las gaseosas? Pues nada, Claro. lo que tiene que ver es la capacidad gerencial, que es el tema precisamente de su programa, ¿no? Entonces, es que eso es lo interesante. Entonces, yo lo que le digo, por ejemplo, entonces yo lo que tengo son 3 cosas que yo invito a los ciudadanos a que evalúen. Primero, los principios ideológicos, ¿no? Entonces, a mí sí, por ejemplo, en los principios ideológicos, sí le doy la máxima prioridad a mejorar las condiciones de los más pobres, a construir igualdad y que haya inversión privada. Inversión privada. Y totalmente opuesto a Petro, yo sí creo en que eh, lo que él llama privatización, que es hacer equipo con el sector privado, es crítico y es necesario. Él en su libro dice que la privatización es incompatible con la democracia. No, yo creo que aquí lo que necesitamos es equipo con el sector privado, tanto porque el sector privado pone plata como porque el sector privado es más eficiente. Entonces, por eso es que Petro hizo las burradas que hizo con las basuras en Bogotá o desbarató la salud porque le enferma o desbarató el ICETEX, porque le enferma que financien a la educación privada. Pues no, yo sí todo lo opuesto. Ideológicamente, entonces, sí creo que hay que hacer nosotros podemos llegar a tener la riqueza que tiene España hoy, es decir, que la gente gane lo mismo que gana en España hoy, solo creciendo al 3% anual, que no es nada. Deberíamos crecer al 5 y lograr hacer lo mismo en 20 años en capacidad efectiva de compra. Pero ¿cómo se logra eso? Con más inversión privada. Entonces, ese es el lente ideológico. Segundo, yo lo que creo que hay que evaluar es el carácter de los candidatos, porque para hablar, campeones son o somos. Eh, entonces, yo le digo, por ejemplo, hablando, ¿quién yo me enfrenté? Es que para los jóvenes es difícil entender. Había unos megapoderosos transportadores, decenas, miles en Bogotá, que paraban a Bogotá y el país, y nadie. ¿Quién se hubiera atrevido a enfrentarse a esos personajes? O los carros, quitar los carros de las aceras del 10% más poderoso de la sociedad. ¿Quién se hubiera atrevido a quitar esos carros de las aceras? Bueno, para ver esa guerra. Yo tenía el pelo negro en otras épocas.
¿Quién? Porque es que hablar es muy fácil. O podemos hablar de otras cosas. Por ejemplo, yo hice los colegios en concesión. Espectacular los colegios, que no solamente hicimos 70 colegios, sino hicimos 35 colegios. Porque todos dicen que la educación sí, que claro, bueno, pero no. Yo hice algo que me costó sangre políticamente, porque me enfrentó a FECODE. Con FECODE tenemos que trabajar hacia el futuro, porque obviamente todos los colegios no van a ser administrados por privados, pero invité a algunos de los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes a que administraran colegios en estratos uno y 2 con unos resultados extraordinarios. Entonces eso me costó sangre con las calumnias y demás de algunos líderes de FECO. Entonces, ¿quién se hubiera atrevido? Digamos, de los candidatos que dicen que les interesa tanto la educación, ¿quién se hubiera atrevido a darse esta pela por un resultado tan extraordinario que le ha cambiado la vida a muchos decenas de miles de niños y de jóvenes que han tenido? Hay ahora superestrellas en el sector privado y público, los que salieron de esos colegios. Incluso, por ejemplo, hay un candidato muy, muy valiente y muy brillante que es Daniel Briceño, por ejemplo, que es uno de los exalumnos de esos colegios en concesión. Entonces, ¿quién se hubiera dado esa pela? Pero hablemos de dos temas más sobre esto. Incluso usted, que era socio del country, ¿qué otro candidato se habría atrevido a expropiar los campos de equitación y de polo del country, de Asociación de Educación, para hacer un parque público? Cuando ya están los socios, los colombianos más poderosos de Colombia, ¿no? Y no porque tenga ningún odio, esto no es una expropiación petrista. Allá en Estados Unidos, donde usted está, hay muchísimas expropiaciones, pagas, por supuesto. ¿Por qué? Porque se necesita hacer compras a la fuerza a veces para hacer carreteras, o para hacer aeropuertos, o para hacer puertos, o para hacer parques, ¿no? Entonces, ¿pero cuál otro se habría atrevido? Y finalmente, en Bogotá había unas repúblicas independientes del crimen donde no entra la policía, ¿no? A 2 cuadras cortas de la Plaza de Bolívar y de la Casa de Nariño, que eran el Cartucho y el Bronx y San Bernardo. Y allá no solamente entramos donde no había entrado nadie, eh, y tumbamos eso, acabamos con eso, nos enfrentamos a estos grupos de narcotraficantes que controlaban eso, lo que durante 50, 60, 70 años ningún presidente ni ningún alcalde se había atrevido a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se había atrevido a hacerlo? Si era tan obvio, ¿no? Y demolimos 1.200 edificaciones y demolimos 32 hectáreas para hacer parques, para hacer un SENA, centros culturales y deportivos, la alcaldía de Mártires, vivienda. Entonces, Que afortunadamente se están construyendo hoy y ya están avanzando bastante, entonces ¿no? la pregunta es, ¿por qué? O por ejemplo, ¿por qué la primera línea, cuando Peñalos estuvo alcalde, no destruyó la ciudad? Porque nosotros sí llevamos el ejército, pusimos toque de queda, en fin. Y después, cuando llegó otro alcalde o alcaldesa, ahí sí fue cuando acabaron con media ciudad. Entonces, yo diría que más que las palabras, o las cifras de seguridad en Bogotá, digamos que obviamente no corresponden solo a mí, lo que sea, no importa, pero por ejemplo, cuando yo recibí la alcaldía, había 17.4 homicidios por 100.000 habitantes. 17 el día antes de llegar y el año antes de llegar, y el año antes de salir había 12.9. Entonces, cuando usted me pregunta de la seguridad, yo digo, más que ponerme a decir, y de cárceles, cárceles, usted menciona es que las cárceles. Bueno, sí, yo por ejemplo hice la cárcel distrital, que es una de las mejores que hay en Colombia, pero vuelvo a decir, promesas de político. Entonces, aquí hay muchos, digo, a mí unos incluso que se han convertido en los símbolos de la mano dura. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué tan duros son? ¿Qué tan duros son? ¿Qué es lo que han hecho tan duros y tan valientes en la vida? Entonces, yo digo a los ciudadanos, aquí podemos en equipo, todos los colombianos, hacer en equipo. Yo lo único que estoy diciendo es, yo lo que soy capaz de hacer yo lo que sí les digo es que miren lo que he hecho. Y yo vuelvo a decir, no lo logro porque sea ningún genio, al revés, porque como no soy, he aprendido a armar equipos con gente mucho mejor que yo. Buenísimo. Quisiera preguntarle ya como 2 preguntas para finalizar, Sí, sí, una sí, tenemos que terminar porque tengo que arrancar por una cosa. importante, claro. Y yo creo que esto es algo muy importante hablando con usted, y es que uno escucha a veces en las calles diciendo que usted es un maravilloso, administrador y gerente, pero que a veces no transmite ese mensaje. ¿Qué le diría usted a esas personas? Sí, es cierto que no soy un buen político, como dicen,
pero tampoco estoy tan malo, porque en 2 ocasiones me han elegido al segundo cargo más importante por elección que hay en Colombia. Entonces, Algo bueno hizo. s entonces, alguna cosa logré comunicar de alguna manera. Entonces, yo lo que le digo a los ciudadanos es: "Mire, tengo más de 40 años de vida pública sin que haya tenido siquiera una investigación por algo incorrecto. Nada, cero, ¿no? Eh, y he producido resultados, resultados en colegios, en hospitales, en vivienda, en parques, en transporte masivo. Entonces, yo lo que le digo a la yo lo único que les digo es que amo este país con todo el alma, que lo conozco y que sé trabajar y que podemos hacer un trabajo con gente maravillosa de todas partes de Colombia. Y a diferencia de Petro, que quiere ser un líder intergaláctico y ser recordado en la historia para miles de siglos hacia el futuro, eh, como Alejandro Magno o Napoleón y demás, no, yo sí al revés, quiero salir y que nadie vuelva a pensar en mí nunca y que cuando me muera, que se acuerden de mí las personas que me quieren, porque por ahí ven algún árbol que yo sembré. No tengo ningún interés en pasar, solamente en realmente, dejar ese país, caminando aceleradamente, porque este país es maravilloso. A mí me duele infinitamente que en los últimos 3 años hayan ido 1.300.000 personas, casi todos jóvenes. Eso es una tragedia, que ahora en Colombia en todos los estratos, el gran logro es que le dijeron, no, es que mi hijo trabaja en Alemania, es que mi hijo trabaja en California. Y entonces se supone que uno tiene que felicitarlos. Ah, lo felicito, lo felicito. No, por Dios, que comiencen a regresar unos cuantos de esos que se han ido. Eso sería ideal. Y la última pregunta, que es la pregunta también eh, que le hacemos, bueno, le voy a hacer 2 rápidamente. ¿Qué lección Aquí, qué lección le dejaría usted a personas que quieran hacer lo mismo que usted? En una frase corta. mire, yo creo que esto se hace por amor, por pasión, porque hay cosas con las que uno sueña y a veces resultan y a veces no. Seguramente hay gente mejor que yo que de pronto no lo logró, hay suerte. Dios ayuda, organiza. Hay cosas que funcionan en un momento dado, hay personas en un momento para un cierto momento histórico y otras no. Pero lo que yo sí recomiendo es eso, a soñar, estudiar, 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 estudiar. Uno tiene que estudiar porque el sueño tiene que ser un sueño estructurado, no es un sueño ahí de carreta, ¿no? Mirar qué se ha hecho en el resto del planeta, estudiar, tener claridad y eh, eh, ese es el tema, insistir, persistir, aguantar derrotas, pero yo lo que también digo es hay que hacer lo que crean que los va a hacer felices, ¿no? Uno lo que tiene que pensar es, yo no creo que la persona que trabaja en el gobierno hace cosas que sean superiores a las de otras personas. Yo creo que lo que hacen los científicos puede ser infinitamente más importante, alguien que le guste la ciencia, ¿no? Que hacen que tengamos nosotros la salud, los sistemas modernos de salud o la agricultura altamente productiva moderna, con todos estos genios que desarrollan nuevas híbridos y variedades, o los que hacen los empresarios, que realmente son los que hacen que las sociedades se vuelvan más ricas, o los artistas que hacen cine, que hacen música, cada cual en su campo. Yo no creo que haya un área que sea superior a las otras. Todo es igualmente importante, todas las áreas. Y, y entonces lo que hace la gente es lo que le llena el alma. eh, yo creo que eso sí, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a aguantar derrotas. Bueno, no tiene. Es decir, yo creo que uno a veces tiene que esforzarse porque a veces uno fracasa en las primeras etapas, no es fácil, pero yo sí creo que soñar, estudiar mucho, trabajar mucho y persistir mucho. Buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo, además. Y para usted, ¿qué es el poder de la serie? Creo que me lo ha contestado a lo largo del podcast y me atrevería a decir que resultados, generar resultados que cambien vidas y transformen vidas, pero de sus palabras, eso es la interpretación que yo he podido hacer. No, el poder de hacer es la felicidad absoluta y cómo le hace uno la vida más feliz a otros, ¿no? Yo estoy convencido, los veo, incluso los que me odian. Hay veces que alguien en una ciclorruta esas que yo me inventé, soñé y hice, pasa y me insulta, pero digo, es casi.
Es más lo que me está diciendo con lo que está haciendo que con lo que me dice. Claro. Entonces, lo que sí creo es que cuando veo esos parques llenos, cuando veo los colegios, en fin, todo esto es una maravilla haber podido tener que ver, sobre todo que en muchísimas ocasiones hay cosas que uno piensa, hay cosas que cualquiera hubiera hecho, pues tarde o temprano se hubieran hecho. Yo creo que haber hecho el metro requirió una capacidad gerencial grande, pero tarde o temprano se hubiera hecho el metro. Alguien lo hace. Eh, pero hay muchísimas otras cosas que tiene esta ciudad, por ejemplo, que yo creo que nunca se hubieran hecho si no hubiera sido yo. Entonces, yo veo cómo es que le mejoran la vida a la gente y me hace muy feliz. Cosas tontas. Ayer o antes de ayer pasaba por una de cientos de horas, yo pasaba por la calle 183 y pasaba y vi, atraviesa uno lo que es una alameda que hicimos que va de la calle 170 a la calle 200 por el borde del canal de Torque, ¿no? Y muchísima gente trotando, en bicicleta, en fin, ¿no? Ahí solamente, todo solo, qué felicidad, cómo estas personas viven mucho más felices gracias a ese proyecto que me inventé y que con nuestro equipo inventamos y que si no lo hubiéramos hecho, nadie lo hubiera hecho. Nadie lo hubiera hecho. Y así hay muchos otros. Tantos otros que se hicieron, pero, pues nada, quisiera agradecerle. Sé que usted tiene que salir corriendo a sus troterías y correrías que anda en campaña. Entonces, solo me queda agradecerle por su tiempo, le deseo los mejores éxitos en esta campaña y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. A todos los que nos están escuchando, les agradezco que nos sigan en las diferentes redes sociales y bueno, espero que en la siguiente también nos puedan acompañar. A todos muchas gracias y Enrique, muchas gracias. Gracias, Matías. Hasta luego. Hasta luego.